Doña Benedita, a los 73 años de edad, jamás imaginó que sería abandonada por su propio hijo en un camino rural de la Meada, durante una tormenta terrible en el interior de Minas Gerais, en el año de 1847. ¿Puedes imaginar a una madre que dedicó su vida entera a la familia siendo arrojada como un objeto sin ningún valor? Parece algo imposible de creer, pero esta historia ocurrió de verdad, es completamente real. Antes de continuar con este relato, ya suscríbete al canal y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender de una manera que jamás imaginaste. Una vuelta de tuerca que muestra cómo la bondad puede surgir en los momentos más oscuros y sombríos de la vida. Y cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Me encantará saber hasta dónde están llegando estas historias emocionantes. Y si tú ya viviste o conoces a alguien que haya pasado por situaciones familiares difíciles como esta que te voy a contar. Era el mes de marzo del año 1847, y Brasil todavía respiraba los aires del imperio de Don Pedro I. En las montañas del estado de Minas Gerais, donde el oro había dado lugar a la agricultura de subsistencia y a la crianza de ganado, pequeñas comunidades luchaban día a día para sobrevivir a los cambios económicos que barrían el país de punta a punta. En este escenario vivía doña Benedita María de los Santos, una mujer de 73 años de edad, que había conocido tanto la abundancia como la escasez más terrible, tanto el amor verdadero como la más cruel traición familiar que alguien pueda imaginar. La casa donde Benedita vivía con su hijo Joaquín quedaba en las afueras de Ouro Preto, una construcción sencilla de adobe y madera que ella misma había ayudado a levantar décadas atrás, cuando todavía era una joven esposa llena de sueños y esperanzas para el futuro. Las paredes gruesas de barro protegían mal del frío intenso de las mañanas mineras, y el techo de paja necesitaba reparaciones constantes que muchas veces no se podían hacer por falta de recursos. Pero para Benedita, aquellas 4 paredes representaban una vida entera de memorias y sacrificios. Cada rincón guardaba un recuerdo. Cada pared había visto momentos de alegría y de tristeza. Benedita había enviudado hacía 10 años largos, cuando su esposo José Antonio falleció víctima de una fiebre terrible que asoló toda la región, llevándose consigo a muchas personas. José Antonio era un hombre trabajador y honesto, que había conseguido juntar algunas monedas de oro a lo largo de los años, trabajando en las minas y después criando cerdos y gallinas en su pequeña propiedad. Cuando murió, dejó para su esposa una herencia modesta, pero suficiente para garantizar sus últimos años con dignidad y tranquilidad. Algunas cabezas de ganado, cerdos, gallinas, la casa y un pequeño tesoro guardado en monedas de oro enterradas en el patio trasero de la propiedad. Benedita, ya con la salud debilitada por la edad avanzada y por el trabajo pesado de toda una vida entera, tomó una decisión que juzgaba sensata y correcta en aquel momento. Entregó toda la administración de los bienes a su hijo Joaquín, el único de los 5 hijos que había permanecido en la región. Los otros habían partido para São Paulo y Río de Janeiro en busca de mejores oportunidades de vida, y ella había perdido contacto con la mayoría de ellos con el paso de los años. Joaquín, entonces con 35 años de edad, estaba casado con una mujer de la ciudad y tenía 2 hijos pequeños. Parecía ser la elección natural y lógica para cuidar de los negocios de la familia y administrar los pocos bienes que quedaban. Lo que Benedita no sabía, lo que ella no podía ni siquiera imaginar, era que Joaquín había desarrollado un vicio terrible y destructivo: el juego. En las noches de sábado, él frecuentaba las rondas de cartas y dados que se formaban en las cantinas y bares de Ouro Preto, perdiendo cantidades cada vez mayores de dinero. Inicialmente, él conseguía disfrazar las pérdidas, vendiendo algunos animales aquí y allá, diciéndole a su madre que era para invertir en mejores reproductores o para comprar alimento de mejor calidad para los animales. Benedita, confiando plenamente en su hijo y ya con la vista cansada por la edad, no cuestionaba las explicaciones que él le daba. Pero los años fueron pasando uno tras otro y las deudas de Joaquín solamente aumentaban de manera alarmante. Él había hipotecado secretamente la casa de su madre para conseguir dinero prestado y poder jugar, creyendo firmemente que una gran victoria en las cartas o en los dados resolvería todos sus problemas de una sola vez. Vendió todo el ganado, todos los cerdos, todas las gallinas que tenían. Hasta el pequeño tesoro en monedas de oro había desaparecido completamente, gastado en una única noche desastrosa de apuestas donde perdió absolutamente todo. Joaquín estaba completamente arruinado y en la quiebra total. Y lo que era peor todavía,
Debía mucho dinero a hombres peligrosos que no dudarían ni un segundo en usar la violencia para recibir lo que les era debido. Su esposa, cansada de las mentiras constantes y de la inestabilidad financiera terrible en la que vivían, había dejado la casa llevándose a los hijos y había regresado con su familia de origen. Joaquín se vio completamente solo, arruinado, amenazado por acreedores peligrosos y con una madre anciana que él pasó a ver no como la mujer que le había dado la vida y lo había criado con amor infinito, sino como una carga pesada demasiado difícil de cargar en aquellas circunstancias. Durante meses enteros, Joaquín alimentó un pensamiento sombrío y terrible en su mente perturbada. Él miraba a su madre, que a los 73 años todavía intentaba ayudar en las tareas domésticas, a pesar de las manos temblorosas y de la vista cansada. Y veía solamente gastos y más gastos. Comida, medicinas, cuidados médicos. Todo costaba dinero que él no tenía y que no sabía de dónde conseguir. En su mente distorsionada por la desesperación absoluta y por el egoísmo más puro, Joaquín comenzó a fantasear sobre cómo sería mucho más fácil su vida si no tuviera que preocuparse por Benedita y sus necesidades. La idea terrible y macabra comenzó a tomar forma concreta cuando él escuchó hablar de otros casos similares en toda la región. Hijos que abandonaban a padres ancianos en los caminos rurales, alegando después que ellos se habían perdido o que habían huido por su propia voluntad. Era una práctica cruel e inhumana, pero no era poco común en aquellos tiempos difíciles, en aquellos días complicados, cuando la supervivencia estaba por encima de los lazos familiares para algunos corazones ya endurecidos por la vida y sus dificultades. Joaquín comenzó a preparar su plan macabro y terrible. Él sabía perfectamente que necesitaría una excusa convincente y creíble para llevar a su madre lejos de casa y también necesitaría escoger un lugar suficientemente distante para que ella no consiguiera regresar caminando. El camino que llevaba hacia la villa de Mariana parecía perfecto para sus planes oscuros, largo, aislado y con pocos viajeros durante los días de la semana. En la mañana del 15 de marzo de 1847, el cielo ya amanecía cargado de nubes oscuras y pesadas que prometían una tormenta fuerte y prolongada. Joaquín se despertó temprano en la madrugada y preparó la carreta vieja que todavía poseía, jalada por una mula igualmente envejecida y cansada. Él entró a la casa con una expresión que forzaba alegría y entusiasmo, pero que no conseguía esconder completamente la tensión y el nerviosismo en sus ojos inquietos. «Madre», dijo él, acercándose a Benedita, que estaba sentada en su silla de paja tejida, tejiendo un chal con lana que ella misma había hilado. ¿Recuerda a la comadre María allá de Mariana? Ella mandó un recado diciendo que está muy enferma, y quería mucho verla a usted antes de que sea demasiado tarde, antes de que Dios se la lleve. Benedita levantó los ojos del tejido, sus ojos azules todavía vivos y brillantes a pesar de la edad avanzada. Pobre María. Ella siempre fue una buena amiga mía. Pero hijo, ¿cómo vamos a llegar hasta allá? El camino es muy largo y este clima no se ve nada bien, no señor. Ya arreglé todo, madre. La carreta está lista y preparada. Llevé unas mantas para que usted no pase frío durante el viaje. Es mejor que nos vayamos de inmediato, porque si esta lluvia cae con fuerza como parece que va a caer, va a ser muy difícil regresar hoy mismo. Benedita dudó por un momento largo. Algo en la prisa de su hijo, en la manera como él evitaba su mirada directa, la incomodaba profundamente, pero ella siempre había sido una mujer confiada en la bondad de las personas, especialmente en la de sus propios hijos. ¿Cómo podría sospechar que el niño que ella había amamantado con su propia leche, enseñado a caminar tomándolo de las manos, consolado en todos sus dolores de infancia, ahora planeaba abandonarla como si ella fuera un animal herido en el camino? Está bien, hijo. Déjame tomar mi mantita y el rosario. Voy a rezar por ella durante todo el camino. Benedita se levantó lentamente, sus articulaciones protestaban contra cada movimiento que hacía. Ella tomó su pequeño atado de viaje, donde guardaba algunos objetos personales de valor sentimental. Se puso su mejor vestido negro, el mismo que había usado en el funeral de su esposo años atrás, y cubrió sus cabellos grises con un pañuelo azul que José Antonio le había regalado en uno de sus aniversarios de matrimonio. Un recuerdo precioso que guardaba con cariño. Joaquín ayudó a su madre a subir a la carreta y por un momento breve, cuando sus manos tocaron las de ella para darle apoyo, él sintió una opresión fuerte en el pecho. Las manos de Benedita eran pequeñas, huesudas, marcadas por las callosidades de una vida entera de trabajo duro y sacrificio.
Eran las mismas manos que habían preparado miles de comidas para él a lo largo de los años, que habían cosido sus ropas cuando era niño, que lo habían consolado cuando lloraba asustado en las noches de tormenta. Por un segundo fugaz, Joaquín casi desiste de su plan terrible y cruel. Pero entonces pensó en los acreedores que lo amenazaban constantemente, en la humillación profunda de estar arruinado a los 45 años de edad, en la facilidad que sería vivir sin tener que preocuparse por nadie más, además de sí mismo. El momento de vacilación pasó rápidamente y Joaquín endureció su corazón una vez más, cerrando cualquier rastro de compasión que pudiera quedar. La carreta partió bajo un cielo cada vez más oscuro y amenazador. Benedita notó que su hijo estaba extrañamente silencioso durante todo el viaje, respondiendo apenas con gruñidos a sus intentos de conversación amigable. Ella atribuyó el comportamiento de él a la preocupación por el clima que realmente estaba poniéndose cada vez más amenazador con cada minuto que pasaba. Rodaron por más de 2 horas largas, dejando a Ouro Preto bien atrás y adentrándose en una región de colinas cubiertas por bosque cerrado y denso. El camino era poco más que un sendero ensanchado por el uso, marcado por las ruedas de carretas y por los cascos de mulas y caballos que pasaban por allí. De vez en cuando se cruzaban con otros viajeros que iban en dirección contraria. Pero conforme avanzaban más y más, los encuentros se volvían cada vez más raros hasta desaparecer por completo. Fue cuando comenzaron a caer las primeras gotas gruesas de lluvia que Joaquín detuvo la carreta de manera abrupta. Ellos estaban en un trecho completamente aislado y solitario del camino, cercados por bosque denso de ambos lados. No había casas a la vista, ni humo de cocina, ni señales de vida humana por ningún lado, solamente árboles y más árboles hasta donde la vista alcanzaba. ¿Por qué paramos aquí, hijo?, preguntó Benedita, mirando alrededor con extrañeza y una creciente sensación de incomodidad. No llegamos a Mariana todavía, ¿verdad? Joaquín bajó de la carreta sin responder palabra alguna. Sus manos temblaban visiblemente y él evitaba mirar directamente a su madre a los ojos. La lluvia comenzaba a caer con más intensidad, haciendo ruido fuerte en las hojas de los árboles alrededor. «Joaquín, ¿qué está pasando aquí?». La voz de Benedita comenzó a llevar una nota clara de preocupación y miedo. Fue entonces que Joaquín pronunció las palabras que resonarían en la conciencia de Benedita durante los próximos días y noches. Palabras que ella jamás imaginó escuchar salir de la boca de su propio hijo. «Baje de la carreta, madre. Usted se va a quedar aquí». «¿Cómo que aquí, hijo? Aquí no hay nada, ni casa, ni nada. Está comenzando a llover fuerte». Joaquín finalmente miró a su madre directamente y lo que Benedita vio en los ojos de su hijo la congeló más que el viento frío que comenzaba a soplar con fuerza. No había más amor allí dentro, ni cariño, ni siquiera un resto de la afección que ella siempre creyó que existía entre ellos. Había solamente frialdad absoluta, irritación y algo que ella tardaba en identificar correctamente, alivio, como si él estuviera librándose de un peso enorme que cargaba desde hacía mucho tiempo. «Usted ya no sirve para nada, madre. Solamente me da gastos y más gastos. Comida, medicina, ropa, todo cuesta dinero. Yo ya no tengo más dinero para pagar todo eso, y tampoco tengo más paciencia para soportarlo». Las palabras cayeron sobre Benedita como latigazos dolorosos. Ella se quedó sentada en la carreta, completamente paralizada, intentando procesar lo que estaba escuchando con sus propios oídos. No podía ser real esta situación. No podía ser su hijo, su Joaquín, diciendo aquellas cosas tan horribles y crueles. «Hijo, por el amor de Dios Todopoderoso, ¿qué estás diciendo? Yo soy tu madre. Yo te crié desde bebé. Te cuidé cuando estabas enfermo con fiebre. Trabajé duro para que tú nunca pasaras necesidad alguna. Y ahora llegó tu turno de pasar necesidad», cortó Joaquín, su voz volviéndose más dura y fría. «Baja de inmediato de esta carreta antes de que yo te obligue a bajar». La lluvia aumentó todavía más, transformándose en una verdadera tormenta torrencial. Rayos iluminaban el cielo oscuro como si fuera de noche, y truenos resonaban por todas las colinas alrededor. Benedita miró a su alrededor viendo solamente bosque cerrado y el camino enlodado y resbaladizo. Ella no sabía dónde estaba exactamente, no conocía aquel lugar perdido y no había ninguna señal de habitación humana cerca, nada que indicara civilización. «Joaquín, hijo mío, te lo imploro por el amor de Dios. Por el amor que tuviste por tu abuela cuando ella vivía. Por las oraciones que ella hizo por ti cuando eras pequeño y enfermabas.
No me dejes aquí abandonada. Voy a morir en este lugar solitario. Pero Joaquín ya había endurecido completamente su corazón de manera definitiva. Él subió de nuevo a la carreta y con una fuerza física que sorprendió hasta a él mismo, agarró a su madre por los brazos con violencia y la obligó a bajar de manera brusca. Benedita era una mujer pequeña y frágil por la edad, y no consiguió resistir la fuerza brutal de su hijo. Ella cayó de rodillas en el lodo espeso del camino, su ropa buena ensuciándose inmediatamente. La lluvia caía sobre su cabeza descubierta. El pañuelo había volado con el viento fuerte, empapando sus cabellos grises y escurriendo por su rostro arrugado, mezclándose con lágrimas de desesperación total e incredulidad absoluta. «Joaquín, yo soy tu madre. Yo soy tu madre», gritó ella con todas sus fuerzas, todavía de rodillas en el lodo frío, levantando las manos en súplica desesperada hacia él. Joaquín ya había regresado a la carreta y tomado las riendas de la mula con firmeza. Él miró a su madre una última vez y por un momento brevísimo, el remordimiento amenazó con apoderarse de él completamente. Pero entonces pensó en todos sus problemas acumulados, en todas sus deudas impagables, en la libertad que tendría sin tener que preocuparse por nadie más en el mundo. «¿Usted tuvo una vida buena, madre? Ahora déjeme tener la mía en paz», dijo él y dio la espalda definitivamente. La carreta partió a toda velocidad, sus ruedas salpicando lodo por todos lados. El ruido de los cascos de la mula mezclándose con el sonido ensordecedor de la lluvia torrencial y de los truenos que parecían romper el cielo. Benedita se quedó allí todavía de rodillas en medio del camino embarrado, viendo la carreta alejarse cada vez más hasta desaparecer completamente en la curva del camino entre los árboles. El silencio que siguió fue roto solamente por el sonido aterrador de la tormenta que rugía con toda su furia. Benedita permaneció inmóvil durante varios minutos largos, como si todavía no consiguiera creer en lo que acababa de suceder. Sus 73 años de vida desfilaron en su mente como una película terrible. Ella había sido una buena madre. ¿Había fallado de alguna forma en la crianza de Joaquín? ¿Cómo un hijo podía hacer esto con su propia madre? La lluvia se volvía cada vez más fuerte e implacable, y Benedita finalmente se dio cuenta de que necesitaba buscar refugio urgentemente o moriría de frío allí mismo. Ella se levantó con mucha dificultad, sus piernas temblorosas apenas consiguiendo sostenerla en pie. Estaba completamente empapada, con frío hasta los huesos, y no tenía ni la menor idea de dónde estaba o cómo regresar a casa caminando. Ella comenzó a caminar por el camino en la dirección opuesta a la que Joaquín había tomado, pensando que tal vez encontraría una casa, una hacienda, alguien bondadoso que pudiera ayudarla en aquella situación desesperada. Sus pies descalzos, las sandalias habían quedado atoradas en el lodo cuando ella cayó. Pisaban piedras afiladas y ramas rotas que le causaban dolor intenso. Con cada paso que daba, ella sentía dolor agudo, pero continuó caminando porque sabía perfectamente que detenerse significaría morir allí mismo en aquel camino abandonado. Después de lo que pareció una eternidad completa, pero que probablemente fueron solamente 2 horas caminando bajo la lluvia, Benedita divisó humo subiendo entre los árboles a lo lejos. Su corazón se disparó de esperanza renovada. Era una casa. Finalmente había encontrado señales de vida humana. Ella dejó el camino principal y siguió en dirección al humo, tropezando constantemente con raíces de árboles y arañándose los brazos y las piernas con los arbustos espinosos. La casa era pequeña y sencilla, hecha de adobe, con un porche al frente donde un hombre de mediana edad fumaba pipa protegido de la lluvia. Cuando él vio a Benedita acercándose, una mujer anciana completamente empapada, descalza, con la ropa rasgada y el cabello pegado al rostro, se levantó asustado y alarmado. «¿Qué quiere usted aquí?», gritó él ya con tono hostil y desconfiado. «Lárguese de aquí antes de que suelte los perros». «Por favor, señor», Benedita consiguió decir entre sollozos y la falta de aire. «Estoy perdida. Mi hijo me abandonó en el camino. Necesito ayuda urgente». «No creo en historias de viejas mentirosas. Usted debe ser una de esas brujas que andan robando gallinas por ahí. Váyase ahora mismo o llamo a mi mujer para que le dé una paliza que no va a olvidar jamás». El hombre bajó del porche con una expresión amenazadora y violenta. Benedita retrocedió aterrorizada. Ella intentó explicar nuevamente su situación, pero el hombre ya había tomado un pedazo de palo grueso y venía en su dirección con intenciones claras.
Voy a contar hasta 3 y si usted no desaparece de aquí inmediatamente, le voy a dar una lección que no va a olvidar en toda su vida. Benedita salió corriendo, o mejor dicho, intentó correr lo más rápido que pudo. Sus piernas ancianas apenas conseguían cargarla y tropezó varias veces antes de conseguir alejarse de la casa. Detrás de ella escuchaba los ladridos furiosos de perros que el hombre había soltado para perseguirla. Ella consiguió regresar al camino principal y continuó caminando, ahora con todavía menos esperanza de encontrar ayuda. La segunda casa que ella encontró tenía una mujer en el porche, una señora que parecía tener una edad cercana a la suya. Benedita pensó que tal vez encontraría más comprensión y compasión allí con otra mujer mayor. «Señora, por el amor de Dios Todopoderoso, ayúdeme por favor». Benedita consiguió decir cuando llegó lo suficientemente cerca. «Estoy perdida, abandonada, con frío y mojada». Pero la reacción de la mujer fue todavía peor que la del primer hombre. Ella comenzó a gritar histéricamente, como si hubiera visto al mismísimo demonio en persona. «Sal de aquí, bruja desgraciada. No quiero tus maldiciones en mi casa. Sal, sal, sal de aquí ahora». La mujer agarró una escoba y comenzó a golpear a Benedita con todas sus fuerzas, quien tuvo que protegerse con los brazos levantados y correr nuevamente para salvar su vida. Los golpes dolieron físicamente, pero lo que dolió muchísimo más fue percibir que su apariencia estaba tan terrible y espantosa que las personas la confundían con una mendiga peligrosa o hasta con una bruja malvada. El tercer intento fue en la casa de una familia joven. Había niños jugando en el porche, y Benedita pensó que personas con hijos pequeños tal vez tendrían más compasión y entenderían su situación. Pero cuando ella se acercó arrastrando los pies, la madre de los niños los empujó hacia dentro de la casa rápidamente y gritó para su esposo con voz asustada. «Juan, ven acá rápido. Hay una vieja extraña aquí que debe estar queriendo robar algo». El hombre salió con una escopeta vieja en las manos, apuntándola directamente hacia Benedita. «¿Qué quiere usted aquí?» «Esta es una propiedad particular privada». «Señor, yo solamente necesito un refugio de la lluvia, un rinconcito para pasar la noche sin morir de frío». «No, señora, no queremos vagabundos aquí en nuestra propiedad. Vaya a buscar la cárcel de la ciudad si quiere dormir en un lugar seco y techado». Él apuntó la escopeta en la dirección de Benedita de manera amenazadora, y ella entendió perfectamente que no adelantaría nada a insistir más. Una vez más tuvo que alejarse, ahora ya sin fuerzas ni para llorar de desesperación. Era casi de noche cuando Benedita finalmente desistió por completo de buscar ayuda en casas de desconocidos. Ella había tocado en 3 puertas diferentes y había sido expulsada de las 3 con hostilidad terrible y amenazas de muerte. Su apariencia realmente estaba horrorosa, empapada hasta los huesos, enlodada de pies a cabeza, con la ropa rasgada por los espinos del bosque, descalza y temblando de frío incontrolable. Cualquier persona que la viera pensaría sin duda que se trataba de una mendiga peligrosa o de una loca escapada de algún lugar. Exhausta más allá de cualquier límite humano, Benedita encontró un árbol grande en la orilla del camino, con ramas bajas que ofrecían alguna protección mínima de la lluvia torrencial. Ella se encogió entre las raíces enormes del árbol, abrazando sus rodillas en un intento desesperado de calentarse, aunque fuera un poco. Allí, completamente sola en la oscuridad total de la noche, con la tormenta rugiendo a su alrededor como una bestia salvaje, Benedita finalmente dejó salir todo el dolor profundo que estaba aguantando dentro de su pecho. Ella lloró durante horas y horas, no solamente por la situación terrible en la que se encontraba, sino por la traición horrible de su hijo, por la crueldad inhumana de las personas que había encontrado, por la soledad absoluta y aterradora que sentía en aquel momento. Ella pensó en la vida que había llevado hasta ese momento. Había sido una buena esposa para José Antonio, una madre dedicada y amorosa para sus 5 hijos, una vecina siempre prestativa y amable, una mujer trabajadora y honesta toda su vida. Había criado gallinas con cuidado de la huerta con dedicación, cosido ropas para toda la familia, hecho dulces para vender en las fiestas de la iglesia del pueblo. Nunca había perjudicado a nadie intencionalmente. Nunca había robado ni mentido en toda su existencia. Y ahora, a los 73 años de edad, estaba allí, abandonada como un animal herido en el camino, esperando que la muerte llegara para llevársela. La fiebre comenzó durante la madrugada fría, el frío penetrante, la humedad constante, el choque emocional terrible y el esfuerzo físico extremo habían cobrado su precio en su cuerpo débil. Benedita comenzó a delirar sin control, viendo a su esposo muerto llamándola con la mano.
escuchando las voces de sus hijos pequeños jugando en el patio de su casa como cuando eran niños. En sus delirios febriles, ella estaba de regreso en su cocina caliente, preparando la cena para toda la familia, sintiendo el olor delicioso del frijol cocinándose lentamente y el calor reconfortante del fogón de leña encendido. Cuando el sol finalmente salió al día siguiente, Benedita estaba inconsciente, tirada en el lodo entre las raíces del árbol grande. Su respiración era débil e irregular, apenas perceptible. Su rostro estaba pálido como el papel y ella temblaba convulsivamente, incluso estando completamente desacordada. Cualquier persona que la viera en aquel momento pensaría sin duda alguna que estaba al borde mismo de la muerte. Y fue exactamente en ese momento crítico que Joaquín Antonio Silva apareció en el camino. Silva era un hacendado de 52 años de edad, viudo desde hacía 5 años y sin hijos propios. Él era conocido en toda la región por su honestidad absoluta en los negocios y por su generosidad discreta pero constante. A diferencia de muchos hacendados de aquella época, Silva trataba bien a sus empleados, pagaba salarios justos y nunca había rechazado ayuda a alguien que estuviera pasando por dificultades verdaderas. Su hacienda quedaba cerca de 1 legua de allí, y él regresaba de un viaje de negocios a Mariana, donde había vendido parte de su cosecha de maíz. Silva venía montado en su caballo bayo, protegido por una capa de cuero que lo mantenía seco a pesar de la llovizna fina que todavía caía. Él conocía muy bien aquel camino, pues lo recorría frecuentemente en sus viajes de negocios, y sabía que era común encontrar viajeros en dificultades, especialmente cuando el clima estaba tan malo como en aquellos días, cuando él vio un bulto tirado debajo del árbol grande. Inicialmente pensó que se trataba de un animal herido o muerto, pero conforme se acercaba más y más, percibió que se trataba de una persona humana. Silva desmontó inmediatamente de su caballo y corrió hasta donde Benedita estaba caída entre las raíces del árbol. «Dios mío del cielo», murmuró él, arrodillándose al lado de la mujer inconsciente. «¿Qué pasó aquí?» Silva verificó si ella todavía estaba respirando y sintió un alivio profundo al percibir que sí, aunque la respiración era muy débil y superficial. Tocó la frente de Benedita y percibió que estaba ardiendo en fiebre altísima. Su ropa estaba completamente empapada y helada, y ella temblaba incluso estando inconsciente. Sin dudar ni un segundo, Silva se quitó su propia capa de cuero y envolvió a Benedita con ella cuidadosamente. Después, con un cuidado infinito y delicado, la levantó en sus brazos fuertes. Benedita era una mujer pequeña y había adelgazado muchísimo. Entonces Silva consiguió cargarla hasta su caballo sin grandes dificultades. El problema era cómo montarla en el caballo estando ella completamente desacordada. Silva resolvió el problema amarrándola cuidadosamente en su espalda, con la cuerda que siempre cargaba en la silla de montar, de forma que ella quedara segura durante todo el viaje hasta su hacienda. Durante todo el camino de regreso, Silva conversó con Benedita, incluso ella estando inconsciente, diciéndole palabras de consuelo y promesas de que ella estaría bien pronto. Él no sabía quién era aquella mujer, cómo había llegado a aquel lugar, o qué había sucedido con ella, pero sabía con certeza absoluta que no podía dejarla morir en el camino como un animal abandonado. La hacienda de Silva era un lugar acogedor y bien cuidado, con una casa grande de 2 pisos, pintada de blanco con ventanas azules. Había un jardín muy bien cuidado al frente, con flores hermosas que su difunta esposa había plantado con amor y que él mantenía como forma de honrar su memoria. Los empleados de la hacienda ya conocían el temperamento generoso de su patrón, entonces no se sorprendieron cuando lo vieron llegar cargando una mujer desconocida en su espalda. Doña Rosa. Silva llamó a la gobernanta de la casa, una mujer de mediana edad que cuidaba de la administración doméstica de toda la hacienda. «Prepare el cuarto de huéspedes urgentemente, con muchas cobijas calientes y una tina con agua tibia. Y mande a alguien a buscar al doctor en la ciudad lo más rápido posible». Doña Rosa miró a la mujer desacordada que Silva cargaba y inmediatamente entendió la gravedad extrema de la situación. «Está muy mal, patrón. Voy a preparar todo ahora mismo». Silva cargó a Benedita hasta el cuarto de huéspedes, que quedaba en la planta baja de la casa grande. Era un cuarto sencillo pero sumamente confortable, con una cama de hierro forjado, una cómoda de madera oscura y una ventana grande que daba hacia el jardín lleno de flores.
Doña Rosa ya había tendido sábanas limpias y blancas en la cama y preparado varias mantas gruesas de lana. Con la ayuda invaluable de Doña Rosa, Silva cambió las ropas empapadas de Benedita por un camisón limpio y seco. Ellos notaron que estaba muy delgada, con la piel pálida y fría como hielo, y que tenía varios rasguños y moretones por todo el cuerpo. Era evidente y claro que ella había pasado por una experiencia absolutamente terrible. Silva permaneció al lado de la cama mientras Doña Rosa aplicaba compresas tibias en la frente de Benedita para bajar la fiebre que ardía. Él observaba el rostro de la mujer inconsciente, intentando imaginar su historia y lo que le había sucedido. Por los rasgos delicados y por las manos pequeñas, percibía que se trataba de una señora de edad avanzada, probablemente en los 70 años. Sus manos tenían callosidades que indicaban una vida de trabajo duro, pero no eran las manos completamente ásperas de quien hacía trabajo pesado más allá de sus fuerzas. El médico llegó al final de la tarde. El doctor Bernardino era un hombre ya anciano, formado en la Facultad de Medicina de Bahía, que atendía toda la región montañosa alrededor de Ouro Preto. Él examinó a Benedita cuidadosa y minuciosamente y dio su diagnóstico a Silva con expresión seria. Ella tiene pulmonía severa, provocada por la exposición prolongada al frío extremo y a la humedad constante. Además de eso, está muy desnutrida y deshidratada de forma peligrosa. Por el estado en que se encuentra, yo diría que pasó por lo menos una noche entera a la intemperie, posiblemente más tiempo todavía. Es un verdadero milagro que ella todavía esté viva. ¿Se va a recuperar, doctor? Depende mucho de varios factores. A su edad, una pulmonía siempre es extremadamente peligrosa y puede ser mortal. Pero si conseguimos bajar la fiebre y hacer que ella se alimente adecuadamente, hay una buena oportunidad. Va a necesitar cuidados médicos constantes durante los próximos días críticos. Silva no dudó ni por un momento. Ella tendrá todos los cuidados necesarios que requiera. Puede dejar todo en mis manos. Durante los 3 días siguientes, Silva prácticamente no salió del lado de Benedita ni un solo momento. Él mismo preparaba las sopas ligeras que el médico había recomendado específicamente, aplicaba las compresas con regularidad, daba las medicinas en los horarios exactos. Doña Rosa lo ayudaba con dedicación, pero era Silva quien asumía la responsabilidad principal por todos los cuidados. En la segunda noche, la fiebre de Benedita subió tanto que Silva pensó que ella iba a morir en cualquier momento. Ella deliraba sin parar, llamando por personas que él no conocía, hablando sobre hijos y un esposo que había fallecido. Silva pasó toda la noche entera a su lado, cambiando las compresas de hora en hora y haciendo todo lo posible para que ella bebiera pequeños sorbos de agua fresca. Fue en la mañana del tercer día que Benedita finalmente abrió los ojos lentamente. Inicialmente ella quedó completamente confundida, no sabiendo dónde estaba exactamente, ni quién era el hombre de cabellos grises que estaba sentado al lado de su cama observándola con preocupación. Ella intentó levantarse, pero Silva la detuvo con gentileza pero firmeza. «Calma, señora. Usted está segura ahora, ya pasó el peligro. Mi nombre es Joaquín Antonio Silva y esta es mi casa. Usted estuvo muy enferma con pulmonía, pero ya está mejorando poco a poco». Benedita miró alrededor cuidadosamente, viendo el cuarto limpio y confortable, sintiendo el olor hermoso de flores que entraba por la ventana abierta, escuchando el canto melodioso de los pájaros afuera. Por un momento fugaz, ella pensó que había muerto y llegado finalmente al cielo. Después, las memorias comenzaron a regresar lentamente. La carreta, la lluvia torrencial, Joaquín abandonándola en el camino solitario, la noche terrible debajo del árbol. «Señor», ella consiguió decir con voz débil y quebrada, «¿por qué me ayudó? Usted ni siquiera me conoce». Silva sonrió. Una sonrisa genuina y cálida que iluminó su rostro marcado por el tiempo y las experiencias. «Porque es lo correcto hacer, señora. Cualquier persona decente haría exactamente lo mismo». Pero Benedita sabía perfectamente que eso no era verdad en absoluto. Ella había tocado en 3 puertas diferentes y había sido expulsada violentamente de las 3. No toda persona haría lo que aquel hombre bondadoso estaba haciendo por ella. Lágrimas comenzaron a escurrir por su rostro arrugado. Lágrimas de gratitud profunda y alivio inmenso. «¿Usted quiere contarme qué sucedió?», Silva preguntó con delicadeza extrema. «Si no quiere hablar de eso, no hay ningún problema. Pero tal vez conversando usted se sienta mejor». Y Benedita contó todo entre lágrimas abundantes y pausas para recuperar el aliento. Ella contó toda su historia completa. Habló sobre el esposo que había muerto,
sobre cómo había entregado todos los bienes para que el hijo los administrara, sobre cómo él la había engañado terriblemente y abandonado en el camino como si ella fuera un animal sin valor. Habló sobre la noche terrible debajo del árbol bajo la lluvia, sobre las 3 puertas que se cerraron para ella con violencia, sobre cómo había perdido toda esperanza de que todavía existiera bondad verdadera en el mundo. Silva escuchó todo en silencio absoluto, su expresión volviéndose cada vez más seria conforme la historia se desenvolvía. Cuando Benedita terminó completamente su relato, él se quedó quieto por un largo momento, claramente impactado por la crueldad terrible que había sido infligida a aquella mujer anciana e indefensa. «Señora», él dijo finalmente con voz firme, «lo que su hijo hizo es absolutamente imperdonable. Ninguna madre merece pasar por algo así, no importan las circunstancias. Pero quiero que usted sepa que mientras yo esté vivo, usted nunca más va a pasar necesidad alguna, ni va a quedar abandonada jamás». Benedita lo miró con sorpresa genuina. «Señor Silva, yo agradezco de todo corazón todo lo que usted ya hizo por mí. Salvó mi vida cuando estaba al borde de la muerte. Pero no puedo ser una carga pesada para usted también. Tan pronto mejore completamente, voy a buscar una manera de arreglármela sola». «Usted no entendió bien lo que dije», Silva respondió, su voz volviéndose más firme todavía. «No estoy ofreciendo caridad temporal. Estoy ofreciendo un hogar permanente. Esta casa es demasiado grande para un hombre solo, y yo quedaría profundamente honrado si usted aceptara quedarse aquí como parte de mi familia». Los meses siguientes fueron de recuperación y transformación completa. Benedita y Silva desarrollaron una rutina hermosa de conversaciones que se extendían por las tardes soleadas. Él le contaba sobre su vida, sobre cómo había construido la hacienda desde cero con trabajo duro. Ella contaba sobre sus otros hijos perdidos, sobre las recetas que sabía preparar, sobre los tiempos en que era joven y llena de energía. Cuando Benedita se recuperó totalmente, cerca de 2 semanas después de que Silva la encontrara en el camino, ella tomó su decisión final. Aceptaría quedarse en la hacienda, no como huésped ni como empleada, sino como parte de la familia que Silva estaba ofreciendo formar con ella de corazón. La vida en la hacienda era completamente diferente. Por primera vez en décadas, Benedita no necesitaba preocuparse por dinero, comida o techo. Silva insistía en que ella no hiciera trabajos pesados, pero Benedita no podía quedarse quieta. Comenzó a cuidar la huerta abandonada, plantando verduras y hierbas aromáticas. En la cocina revelaba sus talentos culinarios preparando comidas deliciosas que llenaban la casa de aromas maravillosos. Fue cerca de 1 año y medio después que Silva tomó una decisión importante. Preparó todos los documentos legales necesarios para adoptar a Benedita oficialmente como su madre. Cuando Silva presentó los papeles para que Benedita firmara, ella lloró de emoción pura. Nunca había imaginado que pudiera tener un hijo verdadero nuevamente. Fue poco después de la adopción legal que sucedió el encuentro inesperado. Silva y Benedita habían ido a Ouro Preto para la feria mensual. Era una tarde soleada de septiembre y la ciudad estaba muy movida. Benedita examinaba telas en una banca cuando escuchó una voz que la congeló completamente. «¿Madre? ¿Madre? ¿Es usted de verdad?» Ella se volteó lentamente y vio a Joaquín parado a pocos metros. 2 años habían hecho una diferencia terrible en él. Estaba visiblemente más delgado, con ropas gastadas, cabellos despeinados y una expresión desesperada en los ojos hundidos. La conversación que siguió fue tensa y dolorosa. Silva se presentó como el hijo adoptivo de Benedita, lo que provocó la ira de Joaquín. Pero cuando Joaquín intentó pedir ayuda nuevamente, alegando que había cambiado, Benedita fue firme. «Joaquín, yo te perdono por lo que hiciste. No guardo rencor porque eso solo envenenaría mi corazón. Pero también escogí a mi familia verdadera». Silva ofreció trabajo honesto a Joaquín en la hacienda, pero él lo rechazó por orgullo, sin mostrar arrepentimiento genuino. Benedita finalmente pronunció las palabras que Joaquín nunca esperó escuchar. «Joaquín, yo ya escogí a mi familia y ya no eres tú». Los años siguientes fueron los más felices de la vida de Benedita. Silva cuidó de ella con dedicación absoluta hasta sus últimos días. Ella vivió hasta los 88 años de edad, rodeada de amor genuino. Murió en paz, en su propia cama, sosteniendo la mano del hijo que había escogido tener. En el funeral, Silva lloró como un hijo verdadero llora por su madre. Joaquín apareció en el cementerio pero se quedó a lo lejos, observando desde la distancia. Era demasiado tarde para reconciliaciones.
La historia de Doña Benedita nos enseña que la familia no es solamente sangre, es quien escoge quedarse a nuestro lado en los momentos más difíciles. El hacendado Silva encontró una madre en el camino y Benedita encontró un hijo verdadero en medio de la tormenta. A veces, las mayores traiciones nos llevan a los mayores regalos de la vida, cuando aprendemos a valorar a quien realmente nos ama. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre esta historia? ¿Crees que Benedita hizo la elección correcta al perdonar a su hijo pero no volver con él? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Me encanta leer lo que ustedes piensan sobre estas historias que marcan nuestras vidas. Si esta historia te emocionó, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias reales que te van a sorprender. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Fin.